Buenas tardes. Nos gustaría darles la bienvenida a esta edición en vivo en Facebook en News 3, ahora en coordinación con el Distrito Escolar Metropolitano de Madison, y me complace presentarles al nuevo superintendente de Madison, el Dr. Carlton Jenkins. Muchas gracias por estar aquí. Es bueno verle de cara a cara, frente a frente, por supuesto, manteniendo el distanciamiento físico. Sí, definitivamente. Muchas gracias por recibir el Distrito Escolar de Madison. Estamos muy emocionados de estar aquí. Bueno, estamos muy contentos de tenerle aquí. Este ha sido un viaje bastante tumultuoso. Sé que acaba de llegar recientemente a Madison, así que vamos a informarles a todos de dónde viene y cuál es su experiencia. Sí, y vengo aquí de Robbinsdale, Minnesota. Yo era superintendente ahí y antes de eso fui director académico en Atlanta, Georgia, y antes fui superintendente en Michigan. Así que ir a las ciudades gemelas fue realmente maravilloso. Pero yo, de hecho, estoy volviendo a casa. Yo viví aquí en Madison en 1993 como subdirector en la escuela preparatoria Madison Memorial y obtuve mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Así que para mí eso es solo volver a casa y estoy totalmente emocionado. Aunque fue en medio de una pandemia, estoy en casa. Me he unido a un grupo de personal fabuloso y estudiantes maravillosos. He tenido la oportunidad ahora de salir a la comunidad y comenzar a conocer a algunos de nuestros estudiantes y a algunos de nuestros padres, que ha sido emocionante ese maravilloso panel que tenemos aquí hoy con nosotros. Esos estudiantes, estoy animado por tener esta oportunidad de tener esta conversación ahora en breve. Estamos emocionados de estar aquí. Mi esposa Lisa, mi hija Jasmine y mi nieto Bronce, que tiene 9 meses. Estamos todos aquí listos para hacer ese trabajo. Entonces, usted comprende lo que es ser padre, comprende lo que es tener a sus hijos en la escuela, las luchas, los buenos, los malos momentos que suceden al ser padre. Sí, definitivamente. Y eso es diferente para todos nosotros, pero también es una oportunidad para que todos aprendamos juntos y por lo tanto, mientras intentamos adaptarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer por nuestros estudiantes, por nuestro personal y también tenemos que preocuparnos por nuestras propias familias también. En un mundo de Zoom, el día no necesariamente comienza a la hora habitual y no termina a la hora habitual, pero lo que son muchas las ansiedades que se crearon en el mundo de lo desconocido. Pero tengo que decir que estoy muy orgulloso de lo que está sucediendo aquí en Madison mientras observaba desde lejos, mientras me preparaba para venir. Y sucedieron cosas maravillosas aquí en la primavera pasada, como el personal no solo se centró en lo académico, sabían que todos estábamos en medio de una crisis de salud y sabían que estábamos en medio de una crisis económica, en una crisis familiar. Así que tuvimos que prestar mucha atención a las necesidades socioemocionales de todos nuestros estudiantes, de nuestras familias y de nuestro personal. En ese aspecto, el personal hizo un trabajo maravilloso al ir a la comunidad para continuar apoyando a la comunidad y llevando comida a la comunidad, asegurándose de que todos los estudiantes tuvieran acceso a la tecnología, llevándola a cada hogar también, asegurándose de que hubiera hotspots, o sea, conexiones inalámbricas, para que todos los estudiantes tuvieran acceso en todo el país. También hablamos que durante esta pandemia, los estudiantes más vulnerables, los estudiantes de raza negra y de otras razas minoritarias y nuestros estudiantes pobres, nuestros estudiantes aprendices del inglés, se retrasaron más durante ese tiempo porque en muchos lugares no tenían acceso a la tecnología. Pero aquí en Madison estamos muy orgullosos del hecho de que pudimos colaborar y poner ese nivel de tecnología en nuestras comunidades. Así que quiero enfatizar que no solo nuestro distrito escolar o las ciudades gemelas o todos los distritos escolares, cuando esto sucedió en marzo y todos tuvieron que hacer el cambio, quiero decir, sucedió muy rápido y no había un libro de instrucciones, así que en mi caso yo utilicé mi mantra: estoy haciendo lo mejor que puedo dadas las circunstancias. Creo que todos estaban haciendo lo mejor que podían dadas las circunstancias, ¿cierto? Pero ahora
tuvimos unas vacaciones de verano y pudimos reunirnos y pensar cómo podemos apoyar mejor a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, ya sea que estén en la escuela, estén aprendiendo cara a cara o virtualmente, pero la situación abarca tanto. La escuela es mucho más que la educación en este momento. Cierto. Sabe, dio en el clavo cuando mencionó el bienestar social y mental, sí. Así que creo que deberíamos usar eso como un trampolín, si está de acuerdo. Cierto. Creo que lo que estás diciendo es un excelente punto sobre cómo nos afectó a todos, no solo a las ciudades gemelas y no solo aquí en Madison, y eso se convirtió en una crisis global con todo eso del COVID-19. Y durante esa crisis tuvimos que pensar rápidamente. Cosas que habíamos pensado hacer dentro de 5 o 10 años, tuvimos que hacerlas en 2 días o 8 días. Así que la primavera pasada fue totalmente diferente a lo que van a experimentar los estudiantes este año, porque estábamos en modalidad de crisis. Todos estaban únicamente tratando de resolver y pensamos que sería a corto plazo. Pero como pueden ver, entramos al otoño y creo que es increíble cómo los estudiantes se han adaptado a los diferentes niveles de expectativas que se establecieron inicialmente. No tengo muy claro lo que deberíamos haber hecho, pero ahora que hemos tenido el verano para prepararnos, van a ver cómo nuestro personal se está reorganizando por completo y están resolviendo sobre cómo van a impactar instrucción también. En Madison hicimos nuestras encuestas y los estudiantes realmente hablaron sobre el hecho de que durante esa modalidad de crisis estábamos tratando de cuidar lo socioemocional hasta un punto que a veces cometimos un error y no dimos calificaciones, y los estudiantes realmente hablaron sobre la necesidad de que tuviéramos expectativas de calificaciones, pues eso ayuda a los estudiantes a permanecer comprometidos. También nos dimos cuenta muy pronto que aunque anteriormente queríamos reducir el tiempo ante la pantalla, estábamos perdiendo contacto entre nuestros estudiantes y nuestro personal. Así que tuvimos que regresar y repensar cómo íbamos a dar tiempo frente a la pantalla para que los estudiantes pudieran ver a sus maestros, y para los padres también lo necesitaban. Los padres estaban en casa tratando de aprender en línea de forma aislada, en lugar de hacerlo con el apoyo del personal u otras personas que se comunicaran para preguntarles cómo les estaba yendo. Gracias por esa pregunta. Lo que acaba de decir se relaciona directamente a esta jovencita, Julia. Ella está en el último año de la Escuela Preparatoria West y sé que tiene algunas preguntas para usted. Julia, hola, ¿puedes oírme? Sí, le escucho. Hola, Julia. Estamos cara a cara. Tienes aquí al doctor Jenkins. ¿Cuál es tu pregunta? Sé que tienes algunas preguntas, así que hazlas. Está bien. Una de mis preguntas es si pudiera hablar sobre los programas que se implementarán este año para apoyar virtualmente el bienestar mental y social de los estudiantes. Sí, esa es una excelente pregunta y déjame decirte, durante el aprendizaje virtual no vas a estar sola, dependes de un equipo. Así que sabiendo que veníamos a hablar con los estudiantes, trajimos a mucho personal de la oficina central a bordo y están listos para responder cualquier pregunta, dándoles consejos de expertos. Así que cuando empezamos a hablar sobre el bienestar social y emocional y lo que vamos a hacer, voy a llamar uno de los miembros de nuestro personal en este momento, Chad, y él hablará sobre esa parte. Hola, Chad, ¿cómo está? Dr. Jenkins, supongo que quiere a Jay Affeldt. Yo estoy aquí para responder sobre la tecnología y todo lo demás. Está bien, Chad, nos vemos luego. Está bien, volveré más tarde, gracias. Gracias. Jay, ¿cómo le respondes a Julia? Gracias, Charlotte. Julia, esa es una buena pregunta. Julia, como saben, comenzamos cada año escolar con nuestros maestros tratando de construir relaciones sólidas y comunidades de aprendizaje sólidas. Este año estamos haciendo más énfasis que nunca en el aprendizaje socioemocional. Queremos que todos ustedes, cada uno de nuestros estudiantes, se sientan muy seguros y tengan sentido de pertenencia. Sabemos que el COVID ha ocasionado niveles muy altos de estrés en todos nosotros y sabemos que cuando ese estrés se combina con un trauma racial
otros factores estresantes y otras preocupaciones de salud mental existentes, necesitamos ofrecer una gama amplia de apoyos intencionales y los tenemos listos en términos de lo que los estudiantes esperarían ver en las aulas. Algo más que la creación de entornos de aprendizaje seguros van a experimentar una enseñanza más explícita. Habilidades de aprendizaje socioemocional que se centran en construir y mantener relaciones auténticas, incluso en espacios virtuales, asegurándonos de que los estamos ayudando a todos a concéntrense en sus propias identidades y estar seguros de tener voz y participar en actividades que fortalecerán el desarrollo de sus habilidades académicas y socioemocionales. Y por último, que queremos estar seguros de que los estamos ayudando a procesar sus propias emociones con todo lo que está sucediendo, a establecer metas, sentir y mostrar empatía por los demás y examinar críticamente las causas fundamentales de las desigualdades que tenemos dentro de nuestro distrito y ayudar a promover la justicia social y racial y no solo la enseñanza explícita dentro de sus clases, sino también incorporadas en sus experiencias. Pensamos y esperamos que vean mucho más de ese enfoque explícito en el aprendizaje socioemocional en todas sus clases. Jay, si puedo preguntar, ¿tiene ejemplos concretos de cómo podría implementarse esto o cómo se verá? Por ejemplo, digamos, en una clase de matemáticas por Zoom, ¿cómo se incorpora eso a ese aprendizaje virtual? Sí, buena pregunta. Creo que en muchos casos, especialmente en el nivel de escuela secundaria, nuestros maestros sabrían. En matemáticas, obviamente queremos conexiones sólidas entre estudiantes y maestros, pero creo que aparte de enfocarnos solo en el contenido de las matemáticas y responder preguntas y obtener ayuda para resolver ese desafío en particular o demostrar una habilidad en particular, esperamos que vean a nuestros maestros hablar más específicamente sobre cómo abordamos un desafío de ese tipo y que está bien sentir que no lo entiendes. Y ese es solo el comienzo de verdaderamente comenzar a aprender. Decir, trabajemos juntos y así es como quisiera que te pudieras comunicar. Estas son algunas estrategias que me gustaría que usaras cuando sientas que es demasiado y está bien tomar un descanso y luego tratar de abordarlo de una manera diferente. Queremos ver más explícitamente comunicar cómo se incluyen los elementos socioemocionales para apoyar el crecimiento académico. Bien, Jay, muchas gracias. Con mucho gusto. Julia, sé que tenías otra pregunta. ¿Cuál es? Claro, me preguntaba, ¿cómo comenzarán a adaptarse los maestros y las clases de este año a los estudiantes que no asistieron el año pasado, quienes no pudieron asistir a clases al final y podrían estar un poco atrasados con respecto a dónde se supone que deben estar? Qué buena pregunta, porque hubo una gran cantidad de estudiantes que nunca iniciaron sesión, Dr. Jenkins. ¿Cómo se manejará esto? ¿Cómo los va a volver a motivar ahora? Déjame decirte, sabiendo que a veces sus situaciones hogareñas simplemente no lo permiten. Fuimos muy afortunados este verano de llevar a cabo un programa con la Universidad de Wisconsin. Nos asociamos con ellos respecto a todos los estudiantes que habíamos identificado como que no se habían involucrado el año pasado. Más de 300 estudiantes que habíamos identificado para el programa y mientras yo salía y me reunía con los directores ese verano, en particular con los jefes de las escuelas. Hablaba con ellos sobre los principios que estaban hablando, sobre cómo se estaban acercando en ese momento a aquellos estudiantes que no se involucraron y ya los invitaron de nuevo al ciclo escolar y de hecho algunos de nuestros jefes podrían hablar sobre ese punto en particular porque tuve una reunión con ellos. Estaban compartiendo conmigo. Así que si es posible que los jefes pudieran hablar hoy al respecto. Está bien. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, todos los jefes están aquí. Así que tienes al señor Hernández, al doctor Clardy y a la señora Stanford. Señor Hernández, empezamos con usted. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muy bien. El señor Kane no es parte de esto, así que ignoren al señor Kane en pantalla. Está bien. Señor Hernández, adelante, por favor. Gracias. Una de las cosas que hemos hecho es que todas nuestras escuelas preparatorias han trabajado en
la identificación de asesores o personas clave para comunicarse con los estudiantes que no se involucraron. Ellos pasaron las últimas 13 semanas que quedaban en la escuela y el verano contactando a los hogares. También con el departamento del señor Wisi para ver si se trataba de un problema de tecnología. Hemos estado enviando hotspots, reemplazando computadoras si es necesario, pero lo más importante es la conexión personal. Utilizamos a nuestro personal para llegar y casi entrenar o preparar a los estudiantes, y la otra parte es que hemos usado algunos de esos en estas 2 últimas semanas de desarrollo profesional, en las que los maestros han tenido la oportunidad de hacer una planificación colaborativa, el tipo de planificación cíclica en la que un profesor de álgebra podría reunirse con el de álgebra 2 o el maestro de geometría, decir, oye, estas son las áreas en las que pudimos trabajar, cumplimos con los objetivos, y estas son las áreas en las que vamos a necesitar un poco más de impulso, y esa ayuda para que también nuestros maestros puedan comenzar a planificar. Muy bien. Doctor Clardy. Muy bien, gracias. Buena pregunta. Además, creo que la palabra clave aquí es intencionalidad. Somos muy intencionales al trabajar con nuestro personal y nuestras familias y al salir a la comunidad. Obviamente, todavía practicando el distanciamiento social, pero volviendo a involucrar a las familias que pueden haber tenido un aprendizaje disruptivo en la primavera, trayendo información de cómo se verá la siguiente entrada, desarrollando relaciones auténticas no solo con el estudiante, sino también con las familias, por lo que hubo una mejor comprensión de cómo se vería la instrucción virtual de otoño. Realmente mejoramos los apoyos en torno al aprendizaje socioemocional que tendrá lugar y se priorizará el bienestar del estudiante también con una comprensión más profunda de nuestra parte, sabiendo que tendremos que trabajar para acelerar la instrucción. Por eso, solo quiero reiterar que no es algo que simplemente sucedió genéticamente. Se hizo con mucha intencionalidad, identificando a estudiantes que pueden haber tenido interrupciones en el aprendizaje en la primavera, y estamos seguros de que nos hemos vuelto a involucrar con esas familias y veremos una participación más dinámica en el otoño. Señorita Stanford, veo que usted es jefa de las escuelas primarias, lo cual es perfecto porque tenemos algunas preguntas de los padres sobre sus estudiantes de escuela primaria. Se preguntan, para los niños de escuela primaria más pequeños que no pueden tolerar esas reuniones de Zoom, ¿habrá algún formato de aprendizaje alternativo, como hojas de trabajo que puedan completar sin estar conectados? Luego, otra pregunta que la gente tenía fue, como todos sabemos, como padres, cuando vas a las citas para el control del bienestar, te dicen que limites el tiempo de pantalla con tus bebés. Entonces, ¿cómo va a ir en contra del médico en ese aspecto? Porque se trata de educación, que es importante, pero ¿cómo es ese equilibrio? ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes más jóvenes? Gracias. Esa es una buena pregunta. También me gustaría decir que yo soy codirectora con el doctor Clardy, así que ambos estamos en la escuela primaria. Él también podría intervenir para contestar esta pregunta, pero intencionalmente regresamos y observamos los comentarios que recibimos de parte de los padres y de los estudiantes. Tenemos expectativas en cuanto a cómo esperamos intencionalmente que ocurra la instrucción virtual en el otoño. Estamos limitando la cantidad de instrucción sincrónica y por lo tanto estamos limitando esas grandes porciones de tiempo frente a la pantalla. Así que tenemos un gran compromiso con la instrucción básica. Los estudiantes estarán en línea con sus maestros en periodos de tiempo entre 15 a 20 minutos. Después de eso, podrían seguir con un trabajo independiente. Podría ser un trabajo en grupos pequeños o que se involucren en un trabajo individual. Así es como planeamos abordar, que también sabemos que la mejor manera es dar retroalimentación para garantizar que los estudiantes estén progresando. Es importante dar retroalimentación inmediatamente, por eso ese compromiso con la instrucción sincrónica, también con las asignaciones a través de la plataforma que vamos a utilizar, que se llama Seesaw, que es una plataforma que usaremos durante este año. Eso será clave. Así que mientras podamos tener hojas de trabajo, entiendo que ese componente de relación, el componente de compromiso y la retroalimentación inmediata
es lo que realmente es importante para el progreso de nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Lanaya allá arriba. Hola, Lanaya. Ella está en el 6º grado de la escuela intermedia O'Keeffe, ¿ok? Muéstranos esa sonrisa. Tienes una linda sonrisa, ¿cierto? Ah, gracias. Está bien, entonces, ¿cuál es tu pregunta para el Dr. Jenkins? Si alguien que tiene su computadora pero no sirve y no hay más reemplazos, ¿cómo pueden interactuar con ella así? Está bien, si su computador no sirve, ¿cómo van a poder interactuar? Sí, así que esta vez llamaré a Chad. Gracias, Dr. Jenkins, y gracias, Lanaya. Tenemos sistemas configurados a través de la ayuda de parte de su bibliotecario, el personal que trabaja en la biblioteca, que va a decir que se inicia sesión en nuestro sitio web. Hay un proceso que usted o uno de sus padres pueden seguir, en donde simplemente deben notificar a su bibliotecario y ellos lo ayudarán a solucionar cualquier problema que pueda tener. Podría ser solamente un problema de no tener la contraseña, que ellos podrían solucionar por teléfono o por correo electrónico. Pero si su Chromebook está dañado o necesita uno nuevo, o tal vez no obtuviste uno el año pasado, ya hemos estado trabajando para que las familias vengan a nuestros sitios durante las últimas 3 semanas para cambiar los Chromebooks o para obtener uno nuevo. Y ese servicio estará disponible también durante todo el ciclo escolar. Así que, Lanaya, si tu Chromebook se daña, podrías llamar a una línea de ayuda. Ese número está publicado en nuestro sitio web y tu bibliotecario puede trabajar contigo, uno de tus padres, y nos puede informar y también venir a la escuela a intercambiar uno de tus computadores. Nosotros tenemos un sistema configurado durante el ciclo escolar y podemos hacer eso o incluso te lo podremos entregar en tu casa. Queremos asegurarnos de que tengas un dispositivo digital, que no haya tiempo de inactividad porque tienes problemas con la tecnología. No queremos que la tecnología sea una barrera para ninguno de los estudiantes. Chad, quiero que nos acompañes un minuto porque quiero leerte una pregunta que escribieron el fin de semana y está en español. Así que les pido que tengan paciencia conmigo. Mi hija tiene la computadora de 5º grado, ahora ya está en 6º. Así que básicamente dijo que mi hija tiene la computadora de 5º grado, ahora que va en 6º, va a ir a la escuela intermedia Jefferson. ¿Necesita un dispositivo diferente o usa la computadora de 5º grado? Yo hice mi propia investigación, Chad, y veo que hoy es el día que los estudiantes de Jefferson van a Memorial para recoger sus Chromebooks. Sí, así es. La investigación es correcta. Si no pueden llegar hoy a intercambiarlos, tenemos otros días programados en la semana que viene. Si alguna de las familias con las que nos hemos estado comunicando no puede ir a la escuela para cambiar un dispositivo, no es el fin del mundo. Lo bueno es que tienen una computadora, la del año pasado, y que funciona. Si pueden venir hoy, sería genial. Estaremos allí en la acera para ayudarlos a cambiar los dispositivos. Pero si no pueden venir hoy, pueden ir en cualquier momento de la semana que viene. Luego, incluso pensamos hacer planes para que una vez que comience el ciclo escolar, si las familias no pudieron ingresar, continuaremos trabajando con las familias para que cambien estos dispositivos. Así que sería genial si pudiéramos ver a esas familias hoy. Lo contrario, no es el fin del mundo y tenemos otras fechas programadas para la próxima semana. Ah, está bien. Así que si esa mamá está escuchando, por lo menos tiene una computadora y afortunadamente la puede cambiar. Pero incluso si no puede cambiar, obtenerla hoy, está bien porque las fechas de intercambio son flexibles. Sí, son plazos flexibles. Si bien queremos que cumplan con esos plazos, todavía estamos trabajando con todas nuestras familias. Lo repetimos y me alegra que lo hayas leído en español también. Me gustaría que Lisa hable sobre el apoyo que daremos a nuestros estudiantes aprendices del inglés. Sí, porque también tenemos preguntas sobre el programa bilingüe de doble inmersión o DLI, sobre cómo van a apoyar a los estudiantes y familias de DLI. Sí. Hola Lisa, tienes que prender el audio, estás en silencio. Ahora sí. Oh, gracias por recibirnos hoy.
Bien, recibimos comentarios a través de nuestras encuestas de que las familias que tenían niños en aulas bilingües o familias que tenían niños que estaban aprendiendo inglés necesitaban apoyo adicional para acceder al contenido. Además, las familias y los estudiantes quieren obtener comentarios sobre el aprendizaje, por lo que nuestra Oficina de Educación Multilingüe y Global tiene especialistas en recursos bilingües que se han acercado a las familias durante todo el verano, uno por uno, para asegurarse de que tengan dispositivos, para asegurarse de que estén configurados para el año y para tranquilizarlos. Hemos escuchado sus voces y sus comentarios y lo tomamos en cuenta a medida que mejoramos nuestro enfoque en el otoño. Por tanto, hemos revisado los documentos de alcance y secuencia para el aprendizaje que articulan claramente las estrategias y los recursos de enseñanza para los estudiantes que están en aulas bilingües o que están aprendiendo inglés, y tenemos un conjunto más sólido de materiales y recursos para las familias. Por ejemplo, escuchamos de las familias que necesitaban instrucciones para el trabajo y recibir el trabajo de la clase en ambos idiomas. Así que, si bien eso puede parecer muy básico, es realmente importante y crítico, por lo que trabajamos muy duro para apoyar a las familias también, para que sientan que ellas pueden apoyar con éxito a los niños que están aprendiendo en casa en ambos idiomas. Bien, Lisa, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría pasar ahora con el señor Gordon Allen, quien está en el 11º grado en la Escuela Preparatoria Madison East. Así que, hola Gordon, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Qué preguntas tienes para el Dr. Jenkins? Sí, ¿cómo se incorporará el sentido de pertenencia al entorno de aprendizaje virtual? De hecho, tenemos a algunas personas que podrían responder a esa pregunta en particular. Y voy a regresar a los jefes en términos de lo que estamos hecho, de lo que hemos hecho en términos de la comunicación que estamos enviando a todos nuestros directores sobre el trabajo con su personal en términos de crear ese sentido de pertenencia, porque sabemos que ese fue uno de nuestros valores fundamentales en MSD. Y realmente creemos que esto y han estado haciendo mucho trabajo para interactuar con el personal respecto a ese tema también. Bien, señor Hernández, empezamos con usted. Durante las últimas 2 semanas hemos estado haciendo muchísimo. Gordon, ¿cómo estás, hombre? Él es uno de mis antiguos alumnos. Hemos estado haciendo mucho de ese trabajo con los maestros, solo para asegurarnos que estamos brindando apoyo a los maestros tanto en lo relacionado a los apoyos socioemocionales como en el sentido de pertenencia. Luego, a través de eso, poder modelar algunos de esos ejemplos y pasar la primera semana o las 2 primeras semanas cuando regresemos a la escuela, utilizando algunas de las mismas estrategias para proporcionar los apoyos para nuestros estudiantes. Además, como mencioné antes, a cada estudiante se le asignará por lo menos un asesor solo para poder verificar que los estudiantes estén obteniendo lo que necesitan y si hay ajustes necesarios durante el ciclo escolar, cómo podemos realizar esos ajustes. Bien, señorita Stanford. Además de eso, entendemos que las relaciones, como dijo Mike, son extremadamente importantes. Así nos hemos apoyado en eso y nos hemos asegurado de que somos intencionales en cuanto a las relaciones que estamos construyendo, no solo con nuestros estudiantes, sino también con nuestras familias. Por lo tanto, durante los miércoles, cuando hay instrucción asincrónica para los estudiantes, también habrá una oportunidad para que el personal se comunique con las familias, para hacer esas conexiones, para comunicarse y ver cómo están progresando las cosas, y también ver dónde podríamos necesitar hacer cambios. También tenemos horas de oficina que se crearán intencionalmente durante las semanas, de verdad todos los días, en las que los maestros pueden también hacer lo mismo, acercarse para fomentar la participación y establecer relaciones, lo cual es sumamente importante. Muy bien. ¿Qué nos dice el Dr. Clardy? De acuerdo, gracias. Ya escuchamos a los otros 2 jefes mencionar la intencionalidad del trabajo, especialmente cuando miramos los datos y comprendemos quiénes tradicionalmente pueden no haber participado o simplemente no haber tenido el sentido de pertenencia. Debemos ser intencionales para acercarnos a esos estudiantes de manera explícita y a sus familias, y también diseñar
estrategias que se basen en sus comentarios y los comentarios de los estudiantes sobre lo que permitirá crear un sentido más fuerte de pertenencia. Entonces, junto con las estructuras que hemos mencionado y los sistemas que hemos implementado, debemos ser realmente específicos para acercarnos a los estudiantes que tal vez no hayan tenido un fuerte sentido de pertenencia en el pasado, para descubrir cómo podemos ajustarnos como organización y utilizar su voz para hacer los próximos cambios, dando los siguientes pasos y haciendo la transición a un sentido de pertenencia más fuerte. Está bien, gracias. Si me permiten agregar algo más sobre eso, y en primer lugar, gracias a Gordon por esa pregunta. Y Gordon, me vestí para ti hoy. Pensé que ibas a usar un traje hoy después de lo que acordamos. No, pero en serio, el sentido de pertenencia es crucial en este momento más que en cualquier otro. Pero cuando miras en nuestra infraestructura estratégica y estamos hablando de un sentido de comunidad, nuestros estudiantes no solo se gradúan y preparados para una profesión, la universidad, sino también para la comunidad. Y ahora mismo en nuestra comunidad de Madison, en la comunidad mundial, están sucediendo cosas serias con esta pandemia de COVID-19 y el malestar cívico en torno a todos los problemas raciales que hemos visto por ahí. Nuestros estudiantes están regresando a la escuela. Hemos estado hablando estrictamente de asuntos académicos aquí, pero ellos tienen otras cosas en la mente. Necesitan procesar esto. Así que cuando regresemos, seremos muy intencionales sobre cómo se ofrece ese espacio para que nuestros estudiantes procesen. Lo mismo para nuestro personal también, y para nuestros padres y para nuestras comunidades. Y pedimos en este tiempo en particular que nuestra comunidad trabaje con nosotros en términos de trabajar con sus propios hijos y luego trabajar con sus escuelas, para que todos tengan ese sentido de pertenencia. Lo que está sucediendo en este momento en nuestro país con el COVID-19 y el malestar racial, debido a las cosas recientes que han sucedido dentro de nuestra comunidad, incluso aquí en nuestra propia comunidad. Ahora podemos hablar de Jacob Blake y el señor Floyd. Ambos son importantes y todo lo demás también son importantes, pero nuestros estudiantes están tratando de procesar esto al tiempo que nosotros les pedimos que aprendan. Gordon, te digo que la pregunta que hiciste fue una muy buena pregunta. Vamos a ser muy intencionales y aquí es donde también pediremos que nuestros estudiantes hagan las conexiones y también a nuestro personal que hagan las conexiones, en particular a nuestros trabajadores sociales durante estos tiempos. Si antes nadie había entendido por qué los trabajadores sociales están en las escuelas, esta es la razón. ¿Por qué están las enfermeras en las escuelas? ¿Y por qué hay asistentes de educación? Este es un momento muy importante. Gracias, Gordon, por esta pregunta. De acuerdo. Tenemos por aquí una pregunta de un espectador de Facebook que nos está viendo en este momento, así que también podrías poner al doctor Harper, George Harper, aquí ahora mismo. Esta pregunta es para usted. ¿Cómo ayudarán a implementar un plan educativo individualizado o EIP ahora? Hola, John, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Charlotte? Estoy bien. Así que nos volvemos a encontrar, de acuerdo. Hay un gran grupo de padres como yo que tienen hijos con planes educativos individualizados en el Distrito Escolar de Madison. Y ayer nos sorprendimos a las 3:30 en esa encomienda. Con la orden número 9, ahora mismo, aquellos con necesidades especiales, aquellos con EIPs, pueden volver a la escuela para recibir instrucción presencial. Pero hablando personalmente, sabes que hicimos nuestro EIP en enero, que realmente no se puede implementar totalmente cuando se trata de educación virtual. Así que existe esa notificación previa por escrito, que es como un apéndice del EIP que todavía estoy tratando de comprender. ¿Cómo es que se apoya a los que tienen los EIPs? Bueno, en primer lugar, déjame agradecerte por la oportunidad. Déjame aclarar las noticias de ayer. Así que fue un gran alivio que el Departamento de Salud Pública haya revisado la orden número 9, que ahora permitirá que los estudiantes con IEPs o estudiantes que tienen discapacidades reciban servicios en persona. En caso de que su equipo del IEP lo determine, así que solo quiero asegurarme de que todos entiendan que eso no significa necesariamente que todos los estudiantes con una discapacidad
ahora recibirán servicios en persona. Estos todavía están guiados por el proceso del IEP. Los equipos se reúnen para determinar qué servicios pueden y deben brindarse virtualmente, qué servicios deben brindarse en persona para los estudiantes y programas que simplemente no, y hay programas que simplemente no podemos brindar virtualmente. Entonces, su pregunta es, ¿cómo estamos abordando las necesidades de nuestros estudiantes con discapacidades? Yo diría que honramos el proceso de individualizar a cada uno de nuestros estudiantes para determinar sus necesidades únicas y para que este proceso pueda ser en forma de un IEP. El equipo IEP se reúne. Ellos determinan qué servicios deben ser proporcionados. El equipo de IEP luego documenta esos servicios dentro de los diversos documentos de la otra manera que usted señaló anteriormente. Uno de esos documentos fue la notificación previa por escrito. Ciertamente, tenemos la expectativa que cada uno de nuestros administradores de caso de educación especial tenga una conversación individual con los padres o cuidadores sobre las necesidades de sus alumnos durante la apertura del ciclo escolar 2020-2021. Es posible que estemos utilizando avisos escritos previos para hacer ajustes menores a los programas estudiantiles, de manera que estén totalmente involucrados y progresando en el plan de estudios de educación general y continúen progresando hacia sus metas individualizadas, así como los estándares aplicables. Pero la conclusión es que estamos adoptando un enfoque muy individual. Nuestros administradores de caso han tenido varios días y ahora un par de semanas para contactar a las familias e identificar a aquellos cuyos programas necesitan tener alguna forma en persona. Y estamos muy emocionados de seguir adelante. Quiero decir que la próxima semana nos reuniremos con nuestros estudiantes y brindaremos servicios en persona a aquellos que los necesitan. Solo para reiterar que no todas las personas, los individuos con un IEP volverán a recibir los servicios en persona. Eso se determinará de forma individual para ver cómo aprende mejor en ciertos criterios de su IEP y de su desarrollo. Creo que también están buscando si hubo alguna regresión durante este tiempo desde marzo. Creo que el 13 de marzo fue el último día de clases, ¿sí? Así que también están viendo la regresión que ese estudiante haya tenido y por lo tanto es una decisión individualizada entre el equipo, ¿correcto? Así es, Charlotte. Y John, quiero que sepas que debe estar muy orgulloso. Yo estoy feliz con mi equipo de IEP, es fantástico. Nos reunimos ayer. Fue genial ser escuchada, que me prestaran atención y realmente entender lo que tienes que hacer, no solo para estudiantes o niños como el mío, pues ya sabes que son realmente los más vulnerables, pero todos esos estudiantes se debe dar un vistazo como individuo y a las familias y realmente estar involucrados porque vemos aquí mismo, estos son nuestros futuros líderes. Aquí están ellos. Tal como lo ven, está John. Muchas gracias por su tiempo, lo aprecio muchísimo. De nada. Permítame decirles esto también. Quiero agradecerte, Charlotte, por reconocer a ese equipo. Tenemos tantos empleados maravillosos en todo el distrito y a veces pasan desapercibidos durante esos momentos. Hemos visto al personal esforzarse de una manera increíble. Te agradezco que lo hayas reconocido públicamente. Gracias a John también y al resto del equipo y en particular a ese equipo de IEP. Aprecio a cada uno de ellos por lo que están haciendo ahora mismo. Me gustaría ahora pasar a Delia de la Escuela La Follette. Ella está en 11º grado. Mi pregunta es, ¿cómo se medirá la efectividad de las clases en línea? Porque sé que el año pasado algunos estudiantes perdieron el interés y no sabemos cuánto tiempo estaremos virtualmente. Entonces, ¿se ha implementado algún sistema para medir el éxito de los estudiantes? Y de no ser así, ¿qué necesitamos cambiar para que eso suceda? Esa es una pregunta fabulosa. Y lo que vamos a hacer es incorporar a nuestro equipo de currículo. Lisa y otros miembros de su personal y también al Dr. Stats para abordar eso. Lisa, contesta.
Hola, gracias. Delia, gracias por la pregunta. De hecho, hemos implementado diferentes medidas a medida que avanzamos hacia el otoño alrededor de la asistencia como una medida para asegurarnos de que los estudiantes estén participando. También usaremos una variedad de evaluaciones para aprender, no necesariamente para la evaluación, pero para ver cómo progresan los estudiantes en el camino. Queremos estar seguros de que sus estudiantes están acelerando a través del aprendizaje. No estamos pensando en esto como una remediación. En realidad, sentimos que es un enfoque muy negativo para pensar en el aprendizaje y queremos asegurarnos de que estamos hablando de acelerar el aprendizaje y queremos estar seguros de que la retroalimentación que los estudiantes estén obteniendo y las calificaciones reales, porque recuerde que estamos regresando a las calificaciones y alejándonos del sistema de pasar o reprobar. Queremos que las calificaciones realmente reflejen el verdadero aprendizaje y la verdadera enseñanza que está sucediendo. Así que diría que la asistencia es una forma de aumentar la retroalimentación y luego un mejor sistema para informar sobre la evaluación y calificación que nos ayude a obtener mejor información sobre cómo están aprendiendo los estudiantes. Andrew, ¿tienes algo más que quieras agregar? Gracias por la oportunidad. Agregaría simplemente que tenemos un informe sobre los comentarios que obtuvimos respecto al aprendizaje virtual, el cual se enviará a la pizarra el próximo martes y en el cual se va a responder alguna de las preguntas que tienes. Realmente está ese informe echando un vistazo a nuestros resultados de asistencia, pero también a los estudiantes y las experiencias de las familias y las experiencias del personal durante el fin del último ciclo escolar. Este informe aborda muchas de las cosas que Lisa ya ha mencionado, la asistencia y las calificaciones. La programación de ese tipo de prácticas para el próximo ciclo escolar se basó en gran medida en los comentarios que usted podrá ver en el informe del martes por la noche. A medida que avanzamos en esa evaluación, a medida que avanzamos en el ciclo escolar, esa evaluación existente le dará una muy buena idea de las cosas que vamos a ver en el futuro, así como todos estos planes diferentes. Esa evaluación ha ayudado a informar sobre el aprendizaje virtual. En particular, así que eche un vistazo al informe del próximo martes. Estamos pidiendo que vean eso, pero es que también ello le dará una muy buena idea de lo que veremos en el futuro. Está bien, Andrew, quédate aquí un segundo, porque no sé si responderás esto o si el doctor Jenkins puede responderlo. La pregunta es, ¿los estudiantes tendrán una mayor capacidad para ir a su propio ritmo o seguirá siendo más tradicional en donde solo trabajan en algo para el día o la semana? Bueno, voy a responder parte de eso y luego haré que Andrew responda, porque dentro de esa pregunta hay algo complejo que estamos tratando de equilibrar, ya que hemos ido a todo ese aprendizaje virtual. Cuando comenzamos, tratamos de mantener todo como lo teníamos, y fue entonces cuando nos encontramos con algunos problemas y ellos causaron algunos problemas socioemocionales y problemas de ansiedad real entre nuestros estudiantes y nuestro personal también. Tuvimos que cambiar y es por eso que volveremos ahora y realmente nos estamos enfocando en lo que será bueno para todos nosotros y tenemos los estándares más altos que conocemos, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que estamos cuidando a los estudiantes, cuidando a nuestra madraza, a nuestros padres, y quiero que todos entiendan que tuvimos la pérdida del aprendizaje debido a COVID-19 a la que Delia se estaba refiriendo. Y también tuvimos la pérdida que ocurrió en el verano. Así que tenemos que retroceder y abordar esto de una manera que permita acelerar el aprendizaje de lo que habló Lisa, pero al mismo tiempo hacerlo de manera que no vayamos a perjudicar a nuestros estudiantes. Así que durante este tiempo les pido a todos que sean pacientes con sus hijos y todos los estudiantes sean pacientes con ustedes mismos. Hay algunas cosas que tal vez no obtuvieron la primavera pasada, pero a medida que avanzamos, estamos tratando de mantener el ritmo de una manera de darles el rigor que necesitan con una educación de alta calidad de acuerdo al nivel de grado. Pero vamos a tratar de ser pacientes a medida que avanzamos hacia adelante.
Otra pregunta que recibimos es, ¿en el aprendizaje virtual se eliminará la tarea? No. Me imaginaba que no, pero debía preguntar. Claro, lo que quiero hacer es asegurarles que obtengamos la respuesta directamente de nuestros expertos. Y yo no esperaría que el aprendizaje virtual eliminara las tareas, pero Lisa, si quieres hablar de eso primero y luego volveremos a ti, Andrew. Seguro que esa es una gran pregunta y les daré un ejemplo de un aprendizaje concreto que hicimos en la primavera. Descubrimos que las familias tenían una experiencia desigual en las escuelas en cuanto a la instrucción para los estudiantes y las expectativas que encontramos en algunos casos eran demasiadas. Un estudiante tenía un montón de tareas por la noche de una variedad de maestros con los que solo podría estar interactuando virtualmente. También descubrimos que algunos estudiantes no tenían suficiente nivel de rigor. Por consiguiente, estamos trabajando con documentos nuevos con diferentes perspectivas y secuencias, como lo mencioné anteriormente. Los equipos de maestros están trabajando juntos para calibrar, mientras comparten con los estudiantes, cuál es la carga de trabajo que esperamos para los estudiantes, tanto durante el día como para la tarea, por lo que es real para las familias en la cantidad justa de la tarea y lo que puede hacer su estudiante en casa. Yo diría que aprendimos y esos equipos de maestros están hablando entre sí mejor para darse cuenta de eso después de que sucedieron las cosas en la primavera. Bien, Mike, ¿quieres agregar algo? Sí, sí puedo agregar una o dos cosas. Mis propios hijos me preguntan sobre la tarea y hablamos un poco sobre esto. También tenemos que reflexionar sobre lo que realmente significa la tarea. Recordar que los miércoles tendremos algunas oportunidades asincrónicas para aprender en las que estaremos revisando y haciendo una revisión previa del trabajo que se hizo el lunes y el martes y el que se hará el jueves y el viernes. Por lo que habrán algunas oportunidades para que se haga la tarea durante esos momentos también. Luego comenzamos a hablar sobre el propósito de la tarea, que posiblemente es revisar el trabajo que han estado haciendo y revisar previamente el trabajo que van a hacer. Entonces, estamos teniendo esas conversaciones en todas nuestras escuelas sobre cuál es el propósito de las tareas. Gracias a ambos. Nos estamos quedando sin tiempo y tenemos tantas cosas por cubrir. Me gustaría ir a Zion. Zion, hola, has estado esperando pacientemente. Gracias, te lo agradezco. Mi pregunta es, ¿tendremos hojas de trabajo para hacer la tarea o todas nuestras tareas se harán en línea? Bien, vamos a tener una mezcla de lo que estamos haciendo, pero haré que Lisa hable de eso. Creo que para algunos estudiantes puede haber algunas asignaciones de papel, lápiz u hojas de trabajo y algunos correos que se enviarán a casa. Creo que particularmente a los estudiantes de quienes John Harper estaba hablando un poco antes, los estudiantes que tienen discapacidades y pueden requerir algo diferente, tal vez sea lápiz y papel o un tipo diferente de aprendizaje sensorial. Habrá correos particulares para esos estudiantes, así como la mayoría de las plataformas centrales que usaremos en Google Classroom y también Seesaw, estarán en línea con recursos. Pero también diría que algunos de nuestros estudiantes de preparatoria van a necesitar libros de texto u otros libros de texto para clases avanzadas. Tendrán la oportunidad de ir a recogerlos también. Está bien, Lisa, gracias. Anika, mi chica Memorial, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué herramientas está usando el distrito para comunicarse con los estudiantes sobre las políticas de calificación y las oportunidades extracurriculares? Esa es una excelente pregunta y lo que me gustaría es que no solo responda Lisa, sino también nuestra persona de comunicaciones, porque es para los estudiantes y los padres y veamos qué plataformas estamos usando para comunicarnos. Así que tanto Lisa como Tim, si pueden apoyar ahora, por favor. Lisa, eres tú de nuevo. Gracias. Así que en realidad solo hablamos sobre la calificación en nuestra última reunión de la Junta de Educación y las nuevas prácticas de calificación y las políticas que implementaremos a partir del otoño para que los equipos de maestros y los maestros hablen con los estudiantes sobre las expectativas de calificación, para que los estudiantes tengan muy claro lo que se espera y sepan cómo contribuir con su voz y brindarles retroalimentación. Y que sobre la retroalimentación de la que está escuchando mucho es lo esencial
que es para que los estudiantes sepan cómo se están desempeñando a lo largo del año. Así que la retroalimentación auténtica entre familias, adultos y estudiantes será una forma de hacerlo. También estamos asombrados y haré que Cindy hable sobre eso un poco. Sé que en diferentes momentos del ciclo escolar se envían informes de progreso para que no estemos esperando hasta el trimestre o el semestre para recibir comentarios. Queremos estar seguros de que los informes sean más oportunos. Cindy. Hola, buenas tardes. Responderé un poco más sobre el tema de las calificaciones. Como Lisa mencionó y como lo hemos hecho en el pasado, es que proporcionaremos informes de progreso continuo a las familias en todos los niveles, especialmente en la secundaria. Lo haremos en la 4ª semana, en la semana 9, en la 13ª semana. Esos son de naturaleza más formal para que las familias sepan cómo les está yendo a los estudiantes, si cumplen con las expectativas del fin de semestre. De fin de trimestre. Luego, como mencionó Lisa, nos hemos enfocado intencionalmente en la retroalimentación como una línea principal a todos los niveles del sistema y realmente pensando en comentarios para los maestros y los estudiantes. Lo último que diría es que nuestras plataformas brindan también oportunidades para que los padres reciban actualizaciones diarias en función de cómo se están desempeñando los estudiantes. De modo que un estudiante los padres pueden optar por recibir un correo electrónico nocturno para averiguar cómo está el estudiante desempeñándose en términos de sus asignaciones, ya sea en el aula Google o en CISO. Pueden optar por participar semanalmente, porque tenemos un par de formas diferentes de asegurarnos de que los estudiantes y las familias reciben constantemente comentarios sobre las calificaciones. Está muy bien. Gracias por la respuesta, Cindy. ¿Tim? Sí, además de eso, en cuanto a la retroalimentación con nuestros estudiantes, seremos audaces y buscaremos nuevas formas de involucrar a nuestros estudiantes en este mundo virtual, tal como lo estamos haciendo ahora con esta transmisión en vivo y utilizando la tecnología para escuchar la voz de los estudiantes y buscar nuevas formas de comunicarse a través de podcasts que involucren a nuestros estudiantes y usar diferentes plataformas virtuales. Está bien, gracias. Tenemos otra pregunta de un espectador de Facebook. Se trata del aumento de la violencia con el uso de armas de fuego en los adolescentes y la eliminación de los agentes de policía de la escuela preparatoria. ¿Qué se hará para garantizar la seguridad del personal y los estudiantes? Sabía que íbamos a llegar a este tema. ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Dígame, o usted tiene sus propias ideas al respecto. Sí, primero tengo mis propias ideas, pero también voy a tener el apoyo del equipo. Una de las cosas que me alegra que alguien haya mencionado eso sobre el aumento de la violencia con armas de fuego, porque eso va a ser una gran parte. Una de las cosas que me alegra que alguien haya mencionado eso sobre el aumento de la violencia con armas de fuego, porque eso va a ser una gran parte. En el país estamos viendo que suceden ciertas cosas y tenemos que unirnos como comunidad. Aquí en nuestra propia comunidad, con Anissa Scott, lo que sucedió en este acto violento y lo que estamos viendo en todo el país. Tenemos que unirnos y comenzar realmente a entender a nuestras familias, a entender a nuestros estudiantes y a crear los climas culturales en nuestras escuelas en donde realmente se hable del sentimiento de pertenencia de todos. Usted fue a la calle State. Sí. ¿Y cómo fue su experiencia? Bueno, eso fue simplemente real. Muy inspirador ver a los jóvenes presionando los temas y hablando con conocimiento sobre la violencia armada, pero sobre todo el malestar en torno al trauma racial que las personas están experimentando en ese momento y están buscando una respuesta colectiva, no para resolver eso por sí mismos, pero cuando lo pensamos en nuestras escuelas y estamos hablando de sacar a los agentes de policía de recursos de las escuelas, una decisión que sucedió antes de que yo viniera. Pero he estado en esta conversación sobre agentes de policía de recursos y la necesidad de que estén en la escuela y no estén en la escuela por mucho tiempo, en que el apoyo de autogestión de los estudiantes y haciendo las cosas como prácticas restaurativas para nuestros estudiantes
y que ayuden a dar forma a la cultura en las escuelas. Y sabemos que ese es un largo camino por recorrer en términos de llevar a los estudiantes a donde deben estar. Pero yo soy de los que creen que los estudiantes y el personal pueden administrar las escuelas y no necesitamos agentes de policía de recursos necesariamente en nuestro país o escuelas para ayudar a nuestras escuelas a ser más seguras. Pero tenemos que tomar algunas otras medidas para asegurarnos de que estamos creando estrategias de colaboración con nuestra comunidad. Tenemos que involucrar a la comunidad en esto. Los padres deben participar en nuestra conversación, de la comunidad en general. No solo es un problema escolar, las escuelas reflejan la comunidad y la comunidad refleja las escuelas, pero adelante. Pero de ahora en adelante, ¿cómo piensa empoderar? Quiero decir, estos son los que hacen el cambio. Aquí tenemos un crisol, es hermoso. ¿Cómo empoderar a estos estudiantes para que sigan adelante y creen ese cambio positivo para nuestra comunidad? Nuestro mundo entero necesita desesperadamente. Francamente, creo que a través de nuestros niños vamos a aprender los adultos. Como pueden ver, este es un grupo poderoso que tenemos aquí en este panel, pero hay muchos estudiantes como esos estudiantes, pero se remonta a la pregunta de Gordon, el sentido de pertenencia, porque cuando los estudiantes no sienten que pertenecen a un entorno, responden de manera diferente, por lo que tenemos que hacer un trabajo excepcional para asegurarnos de crear esas relaciones, no solo en las escuelas, sino que tenemos que desplazarnos a la comunidad y hacer que la comunidad se involucre con nosotros, más que solo durante el tiempo que tenemos las escuelas en sesión. Por lo tanto, y trabajando con la comunidad, estoy seguro de que crearemos el entorno adecuado. De acuerdo. Tenemos tiempo para una pregunta más y quería mencionar la comida. Así que vi que hay un programa maravilloso que comenzará la próxima semana y que cualquiera, independientemente de si fueras elegible para almuerzo gratis o a precio reducido, no importa, en el programa le va a proporcionar comida a cada estudiante que la quiera. Sí, déjame invitar a Chad. Genial. Sí, eso es increíble. Y no es solo ahora, esto no es nuevo, sino que lo hemos estado haciendo desde la primavera pasada. Hemos tenido personal voluntario en la comunidad, han estado trabajando con varios bancos de alimentos, despensas de alimentos, entregando alimentos en nuestra comunidad. Así que estoy muy orgulloso de MMSD. Estas familias, la forma en que hemos trabajado juntos en asociación con los miembros de nuestra comunidad para también entregar alimentos a nuestra comunidad. Nosotros nos dimos cuenta de eso. Sí, mi colega Chris Stanford trabajó una historia sobre la comida y sabes, por ejemplo, el desierto, por así decirlo, es solo 10% de los estudiantes que realmente necesitan de esa comida tienen acceso, como supongo. ¿Cómo te comunicas con esas familias que tan desesperadamente lo necesitan? Eso debe estar muy cercano de tu corazón, pensar que algunos de estos niños simplemente no comieron este verano. Sí, y tenemos que asegurarnos de que todos los niños tengan la oportunidad, de que todos los adultos tengan la oportunidad de tener la nutrición que necesitan para el diario vivir. Por lo que es desgarrador cuando sales y ves esto y sabes que las personas allá afuera, a quienes no estamos alcanzando. Cuando escuchamos eso, se nos rompe el corazón y estoy tan orgulloso y le he dicho a Chad sobre el trabajo que hemos hecho. Chad, es su turno. Sí, así que gracias chicos por esa pregunta. Ciertamente saben que estamos orgullosos del trabajo que sucedió durante la primavera pasada, ya que escuché a algunas personas mencionar que saben que estábamos en el medio de tener que pensar, nos tuvimos que poner de pie lo más rápido posible e inventar cosas que nunca habíamos hecho antes. Y pensamos que hicimos un trabajo aceptable, llegando a tantas de nuestras familias como pudimos durante la primavera pasada. Tuvimos que ser innovadores. Había gente que literalmente entregaba comidas a las puertas de las casas, pero tuvimos la oportunidad ahora, durante el verano, de reflexionar sobre el trabajo que hicimos y hacemos y
vamos a tratar de hacerlo mejor. Así que el programa que tenemos listo para empezar a ejecutar el 8 de septiembre, hemos duplicado el número de sitios donde se distribuirá la comida y de hecho iremos cada semana a 40 sitios en todo el distrito escolar y hemos cambiado por completo la forma en que entregaremos los alimentos, así de lo que se hizo durante la primavera pasada. Entonces, si una familia llegaba a uno de esos sitios, la primavera pasada tomaba un desayuno y un almuerzo y hacíamos la determinación de que tal vez eso no fue suficiente. Tal vez lo suficiente como para llegar a las escuelas y a todos los días era un problema. Nosotros, decidimos seguir adelante y empaquetar ahora 5 desayunos y 5 almuerzos en una caja grande de comida que las familias pueden venir a buscar semanalmente. Así no les molesta tener que venir a la escuela todos los días, pueden venir una vez a la semana. Decidimos duplicar el número de sitios en los que estamos haciendo las entregas de alimentos y tal como lo mencionaste, podemos ir y ustedes pueden ir a cualquier uno de esos sitios y cualquier estudiante desde ahora hasta el final del año puede recibir una comida independientemente de su elegibilidad. Esperamos que esos números sean el doble o el triple en términos de lo que vimos en la primavera. También estamos trabajando en un plan que creemos que se lanzará aquí a mediados de septiembre. Literalmente entregaremos comidas a las familias directamente en la puerta de su casa. Así, si no pueden llegar a uno de los sitios, les llevaremos la comida. ¿Está bien? Así que eso también vendrá más adelante. Muchos cambios muy interesantes y muy buenos, tal como lo dijiste. No queremos que un estudiante pase hambre. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que obtengan la comida que necesitan. Chad, muchas gracias. Dr. Jenkins, acabamos de mencionar algunas cosas. Sé que hay muchas otras preguntas para los padres y los cuidadores que están mirando este programa. Y si todavía tienen preguntas, ¿qué les recomienda que hagan? ¿A quién deben contactar? Creo que me deben enviarles directamente a mi oficina. Pueden enviar sus preguntas y enviármelas directamente, no solo a mí, sino incluso a los miembros de la Junta de Educación y filtraremos las preguntas hacia las personas adecuadas si son cosas que acaba de escuchar y algunas de esas diferentes personas hablar, si lo envían a mi oficina, se lo llevaré a las personas adecuadas y queremos que esto no sea solo un evento hoy. Queremos que los padres continúen, como varios de nuestros padres han continuado para enviarnos preguntas y sus comentarios. En realidad nos ayudan a brindarle un mejor servicio. Estamos aquí para servir a nuestra comunidad. En 60 segundos, ¿cuáles son sus últimas palabras, sus últimas ideas que quiere compartir con la gente? Sí, gracias. Quiero que la gente sepa que aquí en MMSD vamos a estar aquí para apoyar a nuestros hijos y vamos a estar aquí para asegurarnos que todos nuestros hijos sepan que pertenecen a nuestro distrito. Queremos que regresen a este ciclo escolar emocionados y queremos que todos nuestros estudiantes sepan que ustedes serán los que marcarán la diferencia. Más adelante, la historia hablará sobre este grupo de estudiantes y cómo se elevó por encima del desafío particular que tenemos ahora. Así que bienvenido a MMSD y esperamos verlos. Muchas gracias y a usted bienvenido a casa. Gracias. Y a Anika, Lanaya, Julia, Delia, Zion y Gordon, muchas gracias a todos por participar. Gracias por ser quienes son y sepan que todos van a hacer cosas increíbles. Son realmente geniales y no olviden que les agradecemos mucho. Gracias a todos. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? Dr. Jenkins, gracias de nuevo y gracias a todos los que nos acompañaron y no olviden ninguna pregunta. Esta persona que está aquí las va a responder. Feliz ciclo escolar y muchas gracias.